Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Badenas, profesor de Derecho Constitucional, y hoy vamos a hablar de las Cortes Generales, concretamente el título 3 de la Constitución. Bien, en su artículo 66, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos y controlan la acción del Gobierno. Además, tienen las demás competencias que la Constitución les atribuya. Las Cortes Generales son inviolables. Nadie podrá ser miembro de dos cámaras simultáneamente ni acumular el acta de una asamblea de una comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. En su artículo 68 dispone que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En la actualidad, actualmente, el Congreso de Diputados está formado por 350 diputados. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. El Congreso es elegido por un tiempo de 4 años y el mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de disolución de las cámaras. Son electores elegibles todos los españoles que estén en el pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días siguientes a la terminación del mandato y el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Por su parte, el artículo 69 dispone que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En las provincias insulares, en cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituirán una circunscripción a efectos de elección de senadores única. Por lo tanto, en las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, se elegirá 3 diputados. Mientras que en las islas menores, la Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, se elegirá 1. Bien, las poblaciones de Ceuta y Melilla, cada una de ellas 2 senadores. Seguimos. Por su parte, el artículo 70, la ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determina la ley, con excepción de los miembros del Gobierno, al defensor del pueblo, magistrados y fiscales en activo. A los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la policía en activo y a los miembros de las juntas electorales. La validez de las actas y credenciales de las mismas están sometidas al control judicial en los términos que establezca dicha ley electoral. Bien, por su parte, el artículo 71 dispone que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad en las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Por su parte, el artículo 71.3 nos dispone que en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo que es lo mismo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. Bien, asimismo, el artículo 72 nos hace un balance nos habla de alguna manera que las cámaras establecerán sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto personal de las Cortes Generales. Las cámaras elegirán sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Gobierno y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales, aprobado por la mayoría absoluta de cada cámara. Bien, asimismo, el artículo 72.3 dispone que los presidentes de las cámaras ejercerán en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. El artículo 73 dispone que las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio.
Bien, las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que estas hayan sido agotadas. Bien, por su parte, el artículo 74 dispone que las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas del título 2, las cuales atribuye expresamente a las Cortes Generales. Bien, el artículo 75 dispone que las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. A su vez, las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley y el pleno no podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y la votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Bien, quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y las bases de los presupuestos generales del Estado. El artículo 76 nos habla que el Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras y la ley regulará las sanciones que pueden imponerse por el incumplimiento de esta obligación, es decir, por no acudir cuando preceptivamente cualquier ciudadano tiene que hacerlo. Artículo 77. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. El artículo 77.2 nos habla que las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las cámaras, evidentemente, lo exijan. El artículo 78 nos habla que en cada cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, es decir, 21 en el Congreso y 21 en el Senado, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones las previstas en el artículo 73 que acabamos de hablar, la de asumir las facultades que corresponden a las cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116 en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, y la de velar por los poderes que, de alguna manera, las cámaras cuando no están estas reunidas. Bien, expirado el mandato, en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos y de sus decisiones. Bien, por su parte, el artículo 79, en su apartado 3, habla que el voto de los senadores y diputados es personal e indelegable. Bueno, el artículo 80 habla que las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta con arreglo al reglamento. Bien, vamos a empezar ahora con el capítulo segundo, que nos habla de la elaboración de las leyes. En su artículo 81, y muy importante, nos habla que es una ley orgánica, por lo tanto, es la que desarrolla los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de dichas leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. En su artículo 82 dispone que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el apartado anterior. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos en uno solo. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado y tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. A su vez, el artículo 82.4 dispone que las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación y los principios y criterios que hayan de seguirse en su ejercicio, ¿no? Bien, el artículo 82.5 habla que la autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regular
aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. En el artículo 82.6 nos habla que, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. El artículo 83 nos habla que las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases o facultar para dictar normas de carácter retroactivo. Asimismo, el artículo 84 dispone que cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. El artículo 85 dispone que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. El artículo 86 nos habla que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, el régimen de las comunidades autónomas y al derecho electoral general. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y a votación de la totalidad del Congreso de los Diputados convocado al efecto, si no estuviera reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. El artículo 86.3 establece que durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. A su vez, el artículo 87 dispone que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, Congreso, Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. La Asamblea de las Comunidades Autónomas podrá solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegada ante dicha Cámara, con un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargada de su defensa. Por su parte, una ley orgánica regulará las formas y ejercicio de la iniciativa popular. En todo caso, se exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas y no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional y, por supuesto, en lo relativo a la prerrogativa de gracia. El artículo 88 dispone que los proyectos de ley serán aprobados en el Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. El artículo 90 habla que, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual los someterá a la deliberación de este. El artículo 89, lo hemos saltado por motivos obvios, habla que la tramitación de la proposición de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. Ahora sí, nos vamos al artículo 90.2 para relacionarlo y habla que el Senado, en un plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por la mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. En el plazo de 2 meses desde que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto, se reducirá a la de 20 días naturales los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o Congreso de los Diputados. El artículo 91 dispone que el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. El artículo 92 habla que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución. Bien, vamos a estudiar el capítulo 3 de los tratados internacionales. El artículo 93 dispone que, mediante una ley orgánica, se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.
Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Por su parte, el artículo 94 dispone que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. En caso de tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, tratados o convenios que afecten la integridad del territorio del Estado o de los derechos fundamentales establecidos en el título 1. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública, tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución, y el Congreso y el Senado será inmediatamente informado de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Bien, en su artículo 95 nos habla que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. El artículo 96, por su parte, habla que los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Por su parte, el artículo 96.2 dispone que para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. Bien, esto es todo. Un saludo para todos. Muchas gracias.